Si ya saludó a alguien, quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia. Vamos a ir hasta el libro de Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 1. Y luego vamos a ir desarrollando algunas cosas más en este capítulo. Pero quiero hablarles en esta noche de los dioses o la elección de los dioses, la elección de dioses. Poder mostrarles a través de la palabra, Filipenses capítulo 3, que siempre hubo un Dios, el cual hizo todas las cosas, creador, dueño del universo, pero que desde la creación del hombre hasta el final de los tiempos del hombre, siempre van a haber dioses con minúsculas. Entonces, quiero en esta noche poder mostrarle por la palabra que siempre Dios le habló a su pueblo, le habló a su iglesia, a su gente, que elija el Dios que quiere tener. Y hablarles en esta noche de elección de dioses tiene que ver con que los nombres han cambiado, las imágenes de los dioses han cambiado, pero que esos dioses con minúscula, que no es el Dios nuestro al cual servimos, al verdadero Dios, aún siguen vigentes. Y que tenemos que tener cuidado en estos tiempos, los tiempos que van corriendo, que también hay dioses que son muy sutiles, que tienen diferentes caras, y en esta noche por la palabra quiero compartirles algunos de ellos. Vamos a leer primeramente capítulo 3 de Filipenses, verso 1, y oramos a Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Leyó bien? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Dice Pablo, no me molesta repetir lo mismo, porque sé que para ustedes es seguro. Voy a repetir por seguridad. Diga conmigo, él también repetía las cosas. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque en esta noche podemos disfrutar de tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, te sentimos, podemos disfrutar tu cercanía, tu compañía. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta noche disfrutar también de tu palabra. La recibimos porque es una palabra que tú has enviado para nosotros, y antes que vuelva a tu trono, declaramos que cumple el propósito por el cual es enviada a nuestras vidas. Tu palabra hará todo lo que tú quieras, porque ha salido de ti para nosotros y va a ser tu voluntad sobre cada vida. Padre, declaramos en esta hora que quien oiga y retenga esta palabra recibirá en su espíritu un impacto de vida, recibirá fortaleza, recibirá consuelo si lo necesita. Señor, recibirá esta palabra y con ella recibirá medicina a su alma, a su espíritu, porque es tu palabra viva, es tu palabra eficaz. Declaramos en esta hora que todo lo que se mueva en las esferas espirituales y que se manifiestan en las esferas terrenales con la idea de impedir la predicación de esta palabra, lo declaramos inoperante, lo cancelamos en esta hora y declaramos por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que no hay nada, no existe nada y no hay nadie que pueda opacar la verdad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Cuando Pablo escribe esta carta, parece mencionar en los primeros versículos bíblicos la necesidad de que la gente entienda. Por eso le dice a ellos que se gocen en el Señor, por lo demás, como diciendo aquellas cosas que hay que existen, tengan gozo en el Señor. Tratar de mantener el gozo en el Señor independientemente de las cosas
que puedan acontecer, que puedan pasar, las situaciones que puedan atravesar. Siempre hubieron situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles no pueden quitarte el gozo en el Señor. Porque bien como lo escribió el salmista, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, como diciendo, cada vez que yo me gozo en el Señor, me fortalezco. Cuando pongo mi confianza en el Señor, cuando me regocijo en el Señor, cuando apoyo mi brazo en el Señor, a pesar de lo que pueda vivir, acontecer, pueda estar pasando, me fortalezco en el Señor. A mí no me es molesto, dice el apóstol Pablo, escribir las mismas cosas, ser reiterativo. El apóstol Pablo está escribiendo cartas a las iglesias, repitiéndole las mismas situaciones para que la iglesia pueda entender y pueda prepararse en los acontecimientos que se estaban dando. Dice, yo sé que repito las cosas, yo sé que a lo mejor quieren cartas que digan otras noticias, pero no me molesta escribirles las mismas cosas porque sé que al escribirlas y al repetirlas para ustedes es seguro. La seguridad de que ustedes tendrán una y otra oportunidad de entender que el consejo que quiero darles es para que se cuiden, para que puedan ver lo que viene, para que puedan atender lo que viene, para que puedan estar preparados para lo que viene. Y los tiempos que vivimos no son tiempos distintos, si bien estamos en épocas distintas, pero las verdades espirituales que están aconteciendo son muy similares, para no decir son las mismas. Entonces es necesario no estar con la noticia de turno, sino poder entender que Dios nos va a hablar, aunque sea una y otra vez repetidamente, lo que conviene para nuestras vidas, para prepararnos, para equiparnos. Hay gente que se puede molestar cuando se le reitera una y otra vez lo mismo, como diciendo no tiene otra cosa para decir. Claro, si para decir hay un montón de cosas, lo importante es primero decir lo que Dios está hablando y segundo decir lo que te va a bendecir y lo que te va a preparar para que estés equipado frente a lo que viene. Entonces el apóstol San Pablo está diciendo yo quiero escribirles estas cosas, estas mismas cosas porque es necesario que estén preparados. Mire lo que dice el versículo 2. Comienza la lista de advertencias y quiero hablarles acerca de los dioses que fueron cambiando las caras, pero que tienen una idea y tienen una intención, que es dejarte o correrte de la adoración a tu Dios verdadero y ocupar ese lugar que es el lugar de Dios. Voy a repetir esto hasta el cansancio. Si hay algo que Dios no va a negociar nunca jamás, no lo negoció cuando no existía el universo ni existía el hombre, que es su lugar, su primer lugar, es puro, exclusivo de Dios. El lugar número uno es de Dios, no solamente en el hombre, sino en todas las cosas. En el universo, Él era Dios y estaba en su trono, no había gente, no había mundo, y Satanás se quiso poner por encima de él y le costó la caída, le costó el destierro y le costó la condenación, porque para él viene una condenación, un lago de fuego y azufre que arderá por la eternidad y él será lanzado allí junto con todos sus seguidores. Esto te excede a vos y me excede a mí. No es que es una cosa de estos tiempos en que hay cosas que quieren correr a Dios del lugar. Siempre pasó. A Dios se lo quiso sacar del primer lugar, pero Dios dejó en claro que Él no va a negociar su lugar. Su trono no lo va a ocupar nadie más que Él, por eso es el único Dios verdadero. De ahí para abajo siempre han existido situaciones con la intención de correr a Dios del centro y poner otras cosas. Por eso le hablo de la elección de los dioses. Los dioses en el Antiguo Testamento tenían una cara, pero hay dioses en el Nuevo Testamento que también son dioses porque quieren ocupar el lugar de Dios. Se convierten en dioses porque te toman el tiempo, porque te toman la atención, porque te tienen entretenido, y lo peor de todo es que terminan esclavizando a la gente y lo ponen a su servidumbre, a su servicio. Entonces el apóstol Pablo en su carta dice, les escribo lo mismo pidiéndoles que se guarden. Decirle que tenés a tu lado, guardate. Esto es, cuídate, protegete. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores
de cuerpo. Mire lo que dice el versículo 2. Las caras que pueden tener los dioses de este tiempo. Los dioses de este tiempo no van a estar con cuerno y estridente. Los dioses de este tiempo pueden ser aquellos que se encargan de mutilar el cuerpo, aquellos que se encargan de dividir el cuerpo, aquellos que se encargan, y cuando hablo de esto sin herir la sensibilidad de nadie, hay dos formas de mutilar el cuerpo. El apóstol Pablo está hablando aquí de los que mutilan el cuerpo, pero también hoy hay un Dios que mutilan los cuerpos y que se está tratando de transformar en una ley de aprobación nacional, que es la ley del aborto. Entonces hay dioses en este tiempo de los cuales hay que cuidarse. Vengo hace meses diciéndole que se encargue de su familia, que se encargue de su hogar, que se encarguen de sus hijos, que se encarguen de sus nietos, que no ceda la enseñanza que usted le tiene que dar a sus hijos, que no ceda la enseñanza que le tiene que dar a sus nietos, que tome el control de su hogar, que no lo entregue en manos de los educadores de este siglo, porque ellos están siendo reducidos a servidumbre de dioses como estos. En el Antiguo Testamento a los niños se los hacía pasar por fuego, se los sacrificabas, y hoy está aconteciendo lo mismo. Lo que pasa es que hoy no se impone de esa forma, sino que eso llega a través de leyes. Entonces hay que tener cuidado con las leyes que se van a dictar y con las leyes que se van a aprobar. Dice el apóstol Pablo, guardaos de los perros. Los perros, cuando habla en la Biblia, era esa lucha que había entre algunos pueblos que mayormente los judíos le llamaban a gente que no pertenecían al pueblo los perros. ¿Se acuerdan una mujer que le vino a ¿cuál? La samaritana. Había una mujer que le vino a pedir a Dios un milagro, ¿sí? Entonces la mujer le dice a Dios que necesitaba el favor de Dios, y Dios le dice, no es bueno darle de los alimentos de los hijos a los perrillos. Para suavizar la palabra perro le dijo perrillo. Entonces la mujer le dijo, sí, es verdad, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Y Jesús, al ver eso, le dijo a la mujer, mujer, grande es tu fe. De cierto te digo que grande es tu fe, que te sea hecho como dijiste o como pediste. Entonces, el pueblo de Israel tenía una categoría de gente que decía, bueno, estos no son del pueblo, no son judíos, entonces los consideraban como perros. Y el apóstol Pablo está diciendo, guarda con aquellos que no son del reino, pero que se mueven como el reino. Guarda de aquellos que parecen cristianos. Se lo traduzco y le saco toda la parte de teología para que usted me entienda por las claras. Guarda de aquellos que parecen ser y no son. Decía el que tenés a tu lado, cuidado con los que parecen ser y no son. Decirle, cuidado con los que tienen forma de, pero no son. Estos son los perros, dice el apóstol Pablo, cuidado de los perros, cuidado con aquellos que tal vez se presentan como, son similares, son parecidos, pero no son. Que tal vez estén, que tal vez te hablen. Hoy hay un lenguaje, como vengo diciendo tantas veces, un lenguaje tan unificado de que todo el mundo te bendice. Compras una bolsita de nylon en la calle y te dice Dios te bendiga. Compras un costurero a un vendedor ambulante y dice que Dios le bendiga, gracias. Y antiguamente cuando alguien decía Dios te bendiga era algo sumamente importante, la bendición de Dios, pero hoy la bendición de Dios, los artistas, ¿verdad? Hacen pactos satánicos, los cantantes, los músicos hacen pactos satánicos, pero cuando terminan su show, Dios los bendiga a todos, dicen. Entonces no sabemos de qué Dios está hablando, porque es casi seguro que ese Dios al cual ellos sirven no es el mismo Dios al cual yo sirvo. Entonces dice el apóstol Pablo, cuídate, guardate de los perros. Entonces hoy tiene que saber que hay dioses que tal vez tengan caras de creyente, que tal vez tengan simulación de creyente, que tal vez asistan a congregaciones, que tal vez aplaudan, que tal vez canten, pero que no son verdaderos. Entonces
tenés que prestar atención. Por eso es necesario la comunión continua con el Espíritu Santo. Por eso es necesario poder tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te descubra, el Espíritu Santo te revele, el Espíritu Santo te permita saber con quién estás compartiendo tiempo. Hay gente que comparte tiempo con pseudos cristianos y lo único que hace es desperdiciar su tiempo, es desperdiciar su vida, es compartir su tiempo con gente que no le ocupa más que no le interesa más que otra cosa que su propia vida, su carnalidad, su mundanalidad, pero tiene cara de creyente. ¿Me está entendiendo lo que digo? Dice el apóstol Pablo: no me es gravoso escribirle lo mismo. Cuídate de los perros. Decía que tenés a tu lado: cuídate de los parecidos. Cuídate de los perros. Guardaos de los malos obreros. Hay malos obreros que también pueden ser dioses de este tiempo. Los malos obreros que estaban en el campamento de Moisés, los malos líderes como Coré y los 250 principales que quemaban incienso, se rebelaron contra Moisés. Eran malos obreros. Los malos obreros que están en el reino de Dios son utilizados para que te apartes de la voluntad de Dios, para que te apartes de la verdad de Dios. Por eso dice: tenés que tener cuidado de los malos obreros. Los malos obreros son los que están tratando o hacerte creer que están sirviendo a Dios, pero lo sirven de acuerdo a su capricho, de acuerdo a su propia voluntad. Son los que dicen: nosotros hacemos así, ponemos, sacamos, llevamos, traemos. Se realiza su propia voluntad, hacen lo que le parecen, dicen lo que le parecen, llenan lugares, conforman a la gente. Son malos obreros, malos obreros. ¿Cuál es un mal obrero? Un mal obrero es el que no hace la voluntad de Dios y está sirviendo a Dios. Sirve a Dios pero con su fuerza, sirve a Dios pero con su manera, sirve a Dios no dejándole a Dios que ocupe su lugar. Entonces, cuando la gente se encuentra con malos obreros, está corriendo riesgo. Tenés que cuidarte de los que parecen pero no son, y tenés que cuidarte de los obreros que están en el reino pero que son malos obreros, que no hacen lo que tienen que hacer. Jesús habla de una parábola donde dice: el dueño de una casa se fue lejos y dejó a sus trabajadores en la viña, y el encargado de la viña hacía lo que quería, maltrataba a los trabajadores de ese hombre, se quedaba con los recursos, vivía, se hacía lo que no era. Y recuerda el consejo que siempre le digo, ¿no? El que ¿qué? El que se olvida lo que es, se cree lo que no es. Entonces Jesús habla de una parábola de gente que hacía eso. Cuando vino Él, encontró su viña hecha un desastre, encontró maltrato en los obreros, en los labradores, encontró que el encargado que le había dejado se había hecho el dueño de todo, se había quedado con recursos que no eran de él. Entonces Jesús dijo: échenlo afuera, y así será en el día del Hijo del Hombre, que serán echados afuera los malos obreros, los perros, y allí será el lloro y el crujir de diente. Le dirán al Señor: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos aquello otro. Y Jesús le responderá: no los conozco, no sé quién son, afuera. Entonces hay que cuidarse de los malos obreros. Hay que cuidarse de los que pretenden hacerte creer que están haciendo la voluntad de Dios y están torciendo el camino de la gente, están torciendo la verdad de Dios, están poniendo trabas en el camino. Son los que se levantan a enseñar doctrinas distintas, son los que se levantan a enseñar con mensajes confrontativos, son los que utilizan los medios cibernéticos que hay, redes y todo lo que hay dando vuelta hoy para torcer la verdad, los que confunden a las personas, los que hoy se están levantando en contra de la enseñanza de prosperidad, de abundancia, contra la doctrina apostólica, son los que pervierten el camino de los jóvenes, son los que están introduciendo dentro de las
las iglesias la unión y a que la iglesia acepte la igualdad de género dentro de las congregaciones y que haya casamientos de personas del mismo sexo y que sea todo normal. Ese es uno de los dioses que no tiene cuerno y estridente, pero tiene la imagen de obreros que son malos. Cuídate de los malos obreros. Decir que tienes a tu lado, cuídate de los malos obreros. Obreros que hacen su propia voluntad, obreros que van y que vienen, obreros que no sirven más que a su propia carne, obreros que no sirven más que a su propio propósito. Entonces el apóstol Pablo dice, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores de cuerpo. Dije que aquí en mutiladores de cuerpo es como las manos derramadoras de sangre inocente. Está hablando de los que acortan la vida de alguien y está hablando también del tema de los abortos y está hablando espiritualmente de aquellos que de repente se mueven sigilosamente y andan reclutando gente y llevándolas de acá para allá, moviéndolas, haciéndoles como se dice habitualmente, la cabeza, cambiando sus pensamientos, confundiéndolos, pervirtiendo sus pensamientos y llevándolos de una congregación a otra, de una congregación a otra, sacándolos. Esos son los mutiladores de cuerpo. Dije hace muchos años, con tristeza, en confrontación con aquellos que dicen del crecimiento y del avivamiento de la iglesia. La iglesia ni se ha avivado ni la iglesia ha crecido, pero sí la iglesia se ha mutilado. No hay más iglesias que antes, son las mismas pero divididas en muchas partes. Han hecho de la iglesia lo que han querido, hay mucho humanismo dentro de las iglesias, hay muchos grupismos, familiarismos, amiguismos, sectorismos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando en una congregación de un número importante empieza a haber que, a mí no me parece que es como dice el líder, yo pienso de otra manera, empiezan a armarse, están los seguidores de Apolo, los seguidores de Pedro, los seguidores de Pablo, y dijo Pablo, no está Cristo dividido. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Esos son mutiladores de cuerpos, son los que traen un alma a la congregación, pero cuando en una prédica no le gustó lo que Dios le habló y toman la determinación de irse, son los que dicen, yo me llevo mi ovejita, yo me llevo al que traje porque tenés que escapar por tu vida, ¿verdad? Entonces son aquellos que se ocupan. Son las ovejas pasadoras, como enseñé muchas veces. Son los que abren las puertas para que otros salgan, para que otros escapen, para que otros dejen de congregarse. Son los que visitan, los que llaman, los que escriben. Son los tuiteros, los instagrameros, y todo lo que acontece. Son los que utilizan los medios de comunicación, son los que utilizan las redes sociales para desferestrar, para arruinar, son los que editan videos, sacando cosas de contexto y hablando tanta barbaridad del reino de Dios y de la palabra de Dios. Son los que usan lo que hay en lugar de edificar, para destruir. Entonces son mutiladores de cuerpos, son los que rompen, son los que quiebran. Son los que utilizan la regla invertida de lo de Dios. Dios vino para sumar y multiplicar, pero el diablo vino para dividir y para restar, y ellos hacen su trabajo, ellos dividen, ellos restan, ellos se meten en el medio, son los sembradores de cizaña, son los que arruinan los sembrados, son los que arruinan el trabajo de año, son los que arruinan el crecimiento de una iglesia, son los que arruinan el pueblo de Dios, son los que tienen apariencia de piedad, pero cuando te descuidaste, debajo del disfraz de cordero apareció la realidad de lobo. Y de eso es lo que Pablo estaba hablando. Hay que tener cuidado. Sigue escribiendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es otra cara de los dioses de este tiempo, los que tienen confianza en la carne. Entonces, si le pones por título, ¿cuáles son los dioses de este tiempo? Bueno, los dioses con minúscula, obviamente, ¿no? Estamos hablando de los perros, estamos hablando de los que se parecen pero no son,
estamos hablando de los malos obreros. Los dioses de este tiempo también pueden tener la apariencia de esos que mutilan el cuerpo, los que dividen las iglesias, los que siembran descrédito, son los que siempre están cuestionando lo que se dijo, lo que no se dijo, y dónde está escrito, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué lo otro. También tiene una de las caras. La cuarta cara de los dioses de este tiempo son los que tienen confianza en la carne. Dice el apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo: guarda con aquellos que confunden la virtud que Dios le ha dado o las cosas que han logrado en Dios y la ponen como base de apoyatura de su vida. Son los que tienen yo esto lo manejo, yo esto sé cómo se hace, es con mi fuerza, yo sé que esto se hace así, así no pasa nada, Dios me entiende, Dios igual me bendice. Guarda con los que te animan a que te apoyes en la carne. Apoyarte en la carne tiene que ver los que se apoyan en las formas y en las maneras naturales. Nunca jamás, si quieres agradar a Dios, podrás tener tu apoyo como conducta de vida en las cosas terrenales. Nunca, Dios no se descansa en lo terrenal. Dios se apoya en lo espiritual, en lo divino. Nunca, jamás tu confianza puede estar puesto en lo natural. No pongas tu fuerza, no pongas tu confianza, no pongas tus recursos, no pongas toda tu energía, toda tu fuerza en las cosas que son efímeras, en las cosas que van a perecer. Sí, fortalece lo terrenal con lo espiritual, pero no pongas tu confianza en lo terrenal, porque lo terrenal estará hoy y mañana se irá. Hay gente que solamente tiene toda su confianza en lo terrenal, que tiene toda su fortaleza en lo terrenal. Entonces, dice el apóstol Pablo: no tengo mi confianza en la carne. Decía el que tenés a tu lado: la carne no ayudará. Una de las caras que tiene el Dios de este siglo es hacerle creer a la gente que la carne va a cambiar. La carne no va a cambiar. La carne seguirá siempre siendo carne hasta el día que se muere y se pudra. Hola. La carne no va a cambiar. La carne desde principio a fin es carne. La carne lo único que quiere es su deleite, es pasarla bien, es estar contenta, es saciarse, es cubrir sus propias necesidades. La carne piensa en la carne. Decía que tienes a tu lado: la carne piensa en la carne. ¿En qué piensa la carne? En la carne. La carne piensa en todo lo que es carnal, en todo lo que es terrenal. Cuando la gente pone su confianza en la carne, entonces dejará de agradar a Dios, dejará de vivir como Dios quiere, dejará de vivir esforzándose por ser cada día mejor. Por eso el creyente que se empezó a apoyar en la carne va de mal en peor, porque cree que en algún momento Dios lo va a tocar para cambiar y no va a cambiar jamás. Deja de esforzarse, deja de buscar a Dios. Cuando vos dejás de buscar a Dios, cuando dejás de esforzarte, es cuando te empezás a apoyar en la carne. Y bueno, soy así y Dios así me ama. Dios no te ama así, porque no te ve así. Decía el que tenés a tu lado: Dios no ama la carne, porque no ve la carne. ¿Me está entendiendo? No hay forma que alguien diga: bueno, Dios me ama como soy. Mi pregunta es: ¿cómo te ve Dios? Dios no te puede ver como somos, porque cuando Dios nos ve a través de Cristo Jesús, nos ve a través de la sangre de Cristo. Por eso cuando Jesús murió, el velo se partió, se abrió el velo, y fue la sangre de Jesucristo la que nos lavó para que Dios nos vea de esa manera. Dios nos ve diferente, Dios nos ve producto terminado. Si Dios nos vería en la carne, estamos al horno.
Por eso no conviene apoyarte en la carne. Ay, Dios me entiende. No, Dios no te va a entender. Eso te lo dice la carne porque quiere convencerte de que estás bien si estás así. ¿No ves que hay gente que dice, Jesús también fue humano? Claro que fue humano, pero Él no cedió a las obras de la carne. Él venció las obras de la carne. Él fue, estando en carne, fue diferente. Él luchó por ser diferente. Él abrió un camino para que el hombre entendiera de qué forma, por qué cuando Jesús estaba en la cruz le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque Dios no lo había abandonado, lo que estás diciendo es, Dios, ¿por qué me das la espalda? ¿Por qué no me mirás? Es que Dios no podía ver a su hijo porque si lo veía a su hijo en la forma humana, lo estaba viendo a el mundo, a su hijo convertido en pecado, llevando la carga, la inmundicia de la humanidad. Dios no podía ver porque ese no era su hijo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Estaba Jesús allí pagando por el hombre. Entonces cuando la gente dice, Dios sabe, Dios me conoce, Dios me entiende, ese no es Dios el que te está hablando, ese no es Dios el que le está hablando eso a esa persona. Es la carne la que te está diciendo, ¿para qué te vas a preocupar si al fin y al cabo todos lo hacen, todo a todos le pasa, todos terminan igual? Esa es la carne. Y cada vez que el Espíritu Santo te habla para vivir diferente, la carne te va a llevar a la comodidad. La carne te va a decir, no lo intentes porque no se puede. Son tiempos difíciles. Siempre fueron tiempos difíciles. Y siempre las personas pudieron marcar la diferencia. Entonces, el apóstol Pablo dice, no nos apoyamos, no tenemos confianza en la carne. Y sigue hablando algo más de esto. Quiero que le quede claro, la carne no va a cambiar. No espere que la carne cambie, porque la carne no va a cambiar. La carne está viciada, la carne está contaminada, la carne está programada desde el minuto cero para hacer todas las cosas al revés de como Dios quiere. No va a cambiar, pero sí se puede sujetar. No se va a convertir, pero sí se puede hacer obediente. Decía el que tenés a tu lado, la carne no se va a convertir, pero se puede hacer obediente. Tengo la intención de que le quede claro, la necesidad de que le quede claro, la diferencia entre conversión y obediencia. La carne no se va a convertir, la carne no va a cambiar, pero sí se puede hacer obediente, sí puede aprender a hacerse obediente. Pase un capítulo, por favor, para adelante y vaya al capítulo 2, verso 5. Y usted entenderá por qué estoy diciendo estas cosas. La carne no va a cambiar. Jesús no pecó, jamás pecó, pero Él tenía una carne que, como toda carne, tal vez pensaba en sí. ¿No dijo Jesús acaso alguna vez, mi alma está angustiada hasta la muerte, estoy triste, estoy afligido? ¿No lloró frente a la tumba de Lázaro? Claro, porque eso es la carne. La carne se duele, la carne protesta. La carne es la que no se quiere doblegar cuando querés orar. La carne es la que no quiere cambiar cuando querés hacer la voluntad de Dios. Pero Filipenses capítulo 2, verso 5, mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros el mismo sentir. ¿Qué es lo que sentía Jesús? Hombre, Él, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era en semejanza de Dios y no tuvo cosa a la que aferrarse. Él no se aferró a esa deidad, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse de algo? ¿Qué es despojarse de algo? Sacarse, se despojó. Se despojó a sí mismo. Esto es para todos los cómodos que esperan que Dios haga la obra.
Cuando el Señor quiera me va a cambiar, cuando el Señor quiera me lo va a sacar, cuando el Señor quiera... No, cuando el Señor quiera no, vos sos el que tenés que. Es tu tarea, decir el que tienes a tu lado, es tu tarea. Trabaja. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿cuál es la condición de hombre? Una condición terrenal, una condición cotidiana, una condición de todos los días, una condición de situaciones naturales, de situaciones terrenales, una situaciones de conformidad, de bienestar, de calidad de vida, de recursos humanos, de recursos naturales, de recursos financieros, de egocentrismo, de individualismo. Pero estando en esa condición, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Trabajó con su naturaleza. Por eso le dije que la carne no se va a convertir. No espere que la carne se humille, porque la carne es altiva. La carne es soberbia. La carne es orgullosa. La carne es mentirosa, engreída. La carne es violenta, la carne es humanista, la carne es la que dicta las cosas solo para su propio derecho. Eso es todo lo terrenal. Piensa en sí misma, su bienestar. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo? Puso la carne de rodilla. Bajó esa humanidad. La sometió, la sujetó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué se hizo? Obediente. ¿Usted cree que Jesús no era obediente? Jesús, antes de ser hombre, era obediente. Él estaba con el Padre, Espíritu, era obediente. Por eso, lo único santo, lo único puro, lo único obediente, lo único realmente interesante que todos nosotros tenemos en Dios es el Espíritu. Es lo que tenés que cuidar, es lo que tenés que alimentar, es lo que tenés que llenar de conocimiento de palabra de Dios, es lo que tenés que enriquecer, es lo que tenés que nutrir, porque cuando tenés tu espíritu enriquecido, nutrido, capacitado, lleno de palabra, lleno de vida, lleno de recursos, entonces podrás poner la carne de rodilla. Cuando el espíritu está vacío, cuando el espíritu está vacío, hueco de contenido, cuando el espíritu está sin nada, está a dieta, entonces difícilmente la carne se doblegará. Pero Jesús puso la carne de rodilla, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ese haciéndose obediente no está hablando de la parte espiritual, porque la parte espiritual es obediente, es lo más obediente que tenemos porque viene de Dios. Cuando Él dice haciéndose obediente, está hablando en la forma terrenal, en la forma humana. Siendo hombre, se hizo obediente. Esto nos da la pauta de que el hombre no nace obediente. Es decir, el que tenés a tu lado, no naces obediente. Te tenés que volver obediente. Por naturaleza, ¿cómo nacemos? Desobediente. Desde chiquito nomás. No toqué, toca. Ahí no, ahí va. ¿Sí o no? Y sigo. Es larga la lista. Por naturaleza, nadie le enseñó a hacer lo contrario, pero por naturaleza hace lo contrario. Hay algunos que tenés que 10 veces seguidas, no. Y a pesar de que le diga no, te miran y van a... ¿Alguno recuerda eso? Sí, le ha pasado, ¿no? A los chiquitos les decís, no toqué. Y te están mirando a la cara. Es increíble. Tan pequeñitos, ¿no? Te miran a la cara y vos ves que la manita se le va para allá. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde aprendieron eso?
Esa es la naturaleza caída que traemos, la naturaleza humana que está. Por eso la carne no va a cambiar nunca. Un pequeño de 1 año que ya entiende, hace esas cosas, no está viciado, no está contaminado. 1 año nomás tiene de vida. Sin embargo, ya su carne empieza a reflejar de que él está preparado para hacer lo contrario a la obediencia. Entonces Jesús dijo, estando en esa condición, se volvió, se hizo obediente. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no nos apoyamos en la carne, porque cuando te apoyas en la carne no te puedes llevar a ningún lado bueno. Jesús tenía carne, pero él no se apoyó en la carne. Jesús tenía carne, pero él combatió con la carne. Jesús tenía carne, pero él no se doblegó a la carne. Él dijo, yo no he venido al mundo para hacer la voluntad de la carne, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y hay que guardarse, hay que cuidarse de los obreros, de las personas que te hacen creer que Dios, el Dios moderno de este tiempo, te va a entender porque Él también fue hombre. Claro que fue hombre, pero Él marcó la diferencia. No le hagas caso. Esfuérzate cada día. Ten cuidado de todo lo que está preparado para alimentar la carne, para alimentar el ego. Y acá tengo mucho para hablar, pero usted ya sabe lo que estoy mencionando. Porque, verso 18, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos son? Muchos. Angosto es el camino y poco los que lo hallan. Ancho es el camino y muchos son los que van por él. La puerta angosta, la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Por qué Jesús habló estas cosas? El apóstol Pablo está diciendo, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Mirá la aflicción del apóstol. Se los enseñé, se los dije y ahora hasta con lágrimas se lo estoy hablando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que aprender a identificar los enemigos de la cruz de Cristo. Esa es otra de las caras que tiene el Dios de este tiempo. Los que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es un enemigo? El diccionario define como enemigo que se muestra completamente diferente. Ese es un enemigo. Se muestra completamente diferente. Vuelvo y digo, se muestra completamente diferente. O sea que toda su mente, todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace, completamente, mente completa, tiene una mente completa en oposición a la cruz. Esto es, todo lo que piensa, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que hace, todo lo que planifica es al revés de lo que dice Dios. Ese es un enemigo de la cruz. Y a veces nosotros pensamos, es tan bueno, le falta a Dios nomás, le falta todo. Si le falta a Dios, le falta todo. Es tiempo de volver a hablar de la palabra convertirse. Es tiempo de volver a decirle a la gente que tiene que volverse a Dios, que tiene que convertirse, que tiene que volver a los pies de la cruz, que tiene que volver a los pies del Señor. Porque muchos son los que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Primero y principal, el enemigo de la verdad de Dios, nuestro enemigo, es enemigo de Dios. Número 1. Número 2, no pelea contra vos, pelea contra Dios. Número 3, no está en contra tuyo, está en contra de los principios de Dios. Pero tenés que aprender a identificarlo. Tenés que saber cuando hablas con la gente, cuando se tiene un pensamiento distinto a la verdad de Dios, es una alerta, guarda. Cuidado, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces,
A veces podemos tener una idea diferente de algo. Podemos tener un enfoque diferente de algo. Un mismo trabajo se puede hacer, uno lo puede hacer de una manera, el otro lo puede hacer de otra manera. No hay un patrón igual. No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es cuando se convierte, cuando se expresa completamente diferente. Cuando Dios te dice, sin santidad nadie verá al Señor, y otros te dicen, tranquilo, porque la sangre de Cristo nos limpia y el Señor nos perdonó de todo pecado. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando, verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es amor, Dios todo lo entiende, Dios todo lo perdona, Dios todo lo sabe, Dios te ama igual. Sí, es verdad, todo eso es verdad. Pero después de la coma también dice que Dios es amor, coma, y fuego consumidor. Pero esas cosas son todas las que se borran de los dichos, porque no conviene, porque la gente se asusta, porque a la gente le molesta. Y la carnalidad se está metiendo por todas partes. La naturalidad se está metiendo por todas partes, está aflorando por todas partes. Entonces hay que descubrir los que son enemigos, los que se muestran completamente diferentes a la cruz de Cristo. ¿Cuántas cosas hoy tendría mucho para hablar de todo lo que se está mostrando, de todo lo que se está diciendo? Con cuánta facilidad hoy a todo el mundo se le dice, este es creyente, este es cristiano, este también va a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su línea de pensamiento, su forma, ni hablar de todo lo que se está metiendo en la política, de todo lo que se está metiendo en televisión, en los medios de comunicación, de toda la mugre y la asquerosidad que anda dando vuelta en las redes sociales, que se está metiendo en el corazón de los creyentes, de los jóvenes y no tan jóvenes, porque hay grandecitos ya que no son jóvenes, dejaron de ser jóvenes hace rato y son peor que de los adolescentes. Están viviendo peor que los adolescentes. Entonces todo eso es lo que no podemos dejar pasar de largo. Son la cara de los dioses de este tiempo. Lo que muestra lo privado, lo que muestra lo que ha sido reservado, lo que es íntimo, está todo expuesto, está todo mostrado. Y eso expone a las personas, expone a la gente. Es el Dios de este tiempo. Invita a todo el mundo a salir del closet, a ser abierto, open man, ¿verdad? A tener una línea abierta de ideas, de pensamiento, a experimentar otras cosas, a vivir otras cosas. Y lo peor de todo esto es que están entrando por ese camino los creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Los dioses de este tiempo, los dioses, el Dios del internet. A lo mejor no gustará esto, pero empieza a ver con otros ojos todas las redes sociales, porque esto está matando la identidad de Dios en las personas, en los creyentes. ¿Qué Dios vas a seguir? ¿Qué Dios vas a servir? ¿Qué Dios vas a amar? ¿A qué Dios vas a escuchar? ¿Con qué Dios te vas a poner de acuerdo? Por ahí anda mucho que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es? Todo lo que hacen es para su provecho. Lo terrenal, lo que pertenece a la tierra, lo que perece, lo que es efímero. ¿Cuánta gente vive en esa condición? Vive en una irrealidad. ¿Sí? Se muestra lo que no es. Vive una falsedad, vive en una hipocresía, en una mentira, en un engaño. ¿Cuántas personas, si lo llevamos esto a las redes sociales, son engañadas? ¿Sí? Porque ven un perfil de alguien que es
perfecto, que no tiene defecto, que es así, 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 y detrás de todo eso está todo. Y después conocemos los casos, que están extraviados, extraviadas, que fueron secuestrados, secuestradas, que lo encontraron muerto, que pagaron un rescate. El internet, las redes sociales se ha convertido en un Dios destructivo de la familia, de los hogares. La familia han perdido el diálogo, han perdido la comunicación, han perdido la sinceridad, se han vuelto hipócritas, se han vuelto mentirosos. Y necesitamos entender que Dios nos está llamando la atención de estas cosas. Hace poco escuché un informe de dos jóvenes de la ciudad de Rosario, dos mujeres, que ya no les alcanza con el tercer género, sino que ahora inventan algo nuevo. Antes el que sigue siendo, bueno, el que es mujer se quiere hacer varón, el que es varón se quiere hacer mujer. Ahora apareció una nueva línea de ideas que no es ni varón ni mujer, es algo. Entonces estas dos siguieron a un youtuber de Estados Unidos y trajeron esa modalidad argentina. En Rosario están empezando a hacer la movida, ya fueron a la oficina de identidad de género y están haciendo la junta de firma, etcétera, 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 porque quieren pedirle que en el documento nacional de identidad no figure el sexo ni masculino ni femenino, sino que indefinido, porque no son nada, no son ni varón ni son mujer. Y eso corre como pólvora, y eso está en todas las redes sociales, y eso va llegando a las mentalidades, y eso va siendo insertado en la mal llamada educación sexual en los colegios, porque no hay educación sexual, sino que se está queriendo meter la identidad de género, este tipo de distorsión, para que se naturalice y para que luego se pueda imponer esa forma. O sea que ya no les alcanzó con cambiar los géneros, sino que ahora inventar un algo, no sé ni cómo definirlo, porque no son ni una cosa ni la otra. Y todo eso tiene audiencia, todo eso tiene espacio radial, televisivo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Y qué está haciendo la predicación? ¿Y qué están haciendo los predicadores? No, de eso no hay que hablar porque la gente no quiere hablar. De eso hay que hablar aunque la gente no quiera escuchar. Estoy hablando de los dioses de este tiempo, de los dioses de este siglo, de los dioses que se están mostrando sin cuerno y sin estridente, pero que están cazando las almas de los creyentes, de la humanidad, y lo peor de todo, de los creyentes de este tiempo. Entonces, el apóstol San Pablo dice: tengan cuidado con esos que andan por allí, cuyo Dios es el vientre. O sea, todo lo que hacen es para su propio provecho. Todo lo que dicen es para su propia conveniencia. Su gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensa en qué hay que hacer, cómo vestir, cómo hablar, cómo moverse, andar en la última línea, el lenguaje actual, hacer lo que hacen todos, decir lo que dicen todos para no quedar fuera del sistema. Yo ruego a Dios que los creyentes de este tiempo queden fuera del sistema siempre, en todo lo que hagan y en todo lo que digan. Porque es casi seguro que si andamos y nos metemos dentro de este sistema, andaremos fuera del sistema de Dios, del sistema divino. Entonces, tengo que decirle a pequeños y a grandes, a jóvenes y a casados, a padres y abuelos, a toda persona sin mediar edad, porque en esta red caen peces chicos y caen peces grandes, que tengan mucho cuidado y que se pongan alerta en todas estas cosas, de que tengan cuidado de la corriente que están siguiendo, la corriente que están escuchando,
la corriente con la cual se están informando, de qué se están nutriendo, de qué tipo de noticia, de qué tipo de comentario, de qué tipo de pensamiento, de qué línea de pensamiento, a quién siguen, con quién comparten, con quién pasan tiempo, con quién hablan, a quién le abren el corazón, con quiénes son las personas con las cuales se identifican, porque detrás de todas esas cosas hay un Dios. Se está convirtiendo en alguien que quiere ocupar el lugar verdadero, que es el lugar de Dios en el corazón de la gente. Y si es un creyente, peor aún, tendrás que entender esto que te digo: Dios no va a negociar su lugar con nadie. Dios no va a compartir su lugar con Instagram, con YouTube, con Facebook, con... A ver, tírenme algún centro, ¿por qué? Todas las cosas que hay, Twitter. Ya lo dije, Instagram. Todo lo que anda dando, ninguno quiere mencionar nada, A ver si se deschaban. Cada vez aparecen más redes sociales. Cada vez aparecen más cuestiones. Y cuánta tristeza me da ver a los creyentes expuestos a la vergüenza en esos medios. Cuánta tristeza. Lo puede usar, claro, predique. No le muestre el lunar que tiene en el ombligo a todo el mundo. Eso es suyo, si está ahí Dios se lo puso, pero es suyo. Y estoy siendo educado. Qué hermoso silencio. Así es como se rompen las familias. Así es como empiezan de a poquito a romperse los hogares. Así como se van destruyendo de a poquito las confianzas. Así es como se van deteriorando la humanidad. Dice el apóstol San Pablo: no me voy a cansar de escribirlos y de repetirles lo mismo, porque sé que para ustedes es seguro. Quiero orar a Dios casi, pero pedirte antes que vayas hasta el capítulo 24 de Josué. Aleluya. El capítulo 24 de Josué, verso 13 en adelante dice: os di la tierra por la cual nadie trabaja, y ciudades que no edificás, en las cuales vivís, de las viñas y olivares que no plantaste, pero comés. Dios le está hablando a un pueblo, le está diciendo: a ver, en la tierra que está, no trabajaste nunca esa tierra. Los beneficios que tenés de esa tierra no te corresponden porque no hiciste nada por esa tierra. Disfrutás de la cosecha y no sembraste. Disfrutás de los beneficios de una tierra próspera, pero no la labraste nunca. Ahora pues, verso 14, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Lo que hay en tu corazón no es lo mismo que hay en la tierra en que estás. Por eso te dije, empezando por Filipenses, que la carne no va a cambiar. Lo que hay en tu corazón no es lo mismo que lo que está en la tierra en la cual estás. En otras palabras, lo que hay en la carne no es lo mismo que lo que hay en el espíritu. Lo que hay en la carne no es lo mismo lo que hay en Dios. Lo que la carne quiere, saciarse, llenarse, satisfacerse, tenerlo todo por nada, no esforzarse. Por eso que Dios le dice: en la tierra en la cual estás no trabajaste, diciéndole: eso es lo que a la carne le gusta.
¿A qué carne le gusta trabajar? A ninguna. Pero ¿a qué carne le gusta vestirse bien, comer bien, vestirse bien, oler bien, disfrutar sin el menor sacrificio? A toda carne le gusta. Es la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Nos hicieron creer algunos dirigentes políticos que ese era el tiempo. No hacer nada, un gobierno paternalista, no esforzarse por nada. Total, el gobierno te lo suple todo. ¿Cómo le hace entender a esa gente que cuando viene el reino se tiene que esforzar en el reino por lo que quiere? Es mejor ese político que Dios. Pero no es así. Eso es lo que la carne quiere. No quiere esforzarse por cambiar, pero que Dios lo siga bendiciendo igual, con carne y todo. No esforzarse por ser mejor creyente, esposo, esposa, hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tener los beneficios, tener afecto, tener cariño, tener una buena familia. ¿Cómo va a haber una buena familia si no se trabaja, no se corrige, no se educa? No puede haber buena familia. ¿Cómo va a haber un hogar sólido si Dios no es el centro de ese hogar? Si los valores y los fundamentos se distorsionan, se corrompen, se rompen, ¿cómo va a haber un hogar sólido? Si fueran destruidos los fundamentos, dice la Escritura, el Salmo, si fueran destruidos los fundamentos, pregunta, ¿qué ha de hacer el hombre justo? Otra versión dice, si los valores en los cuales se apoya el justo se corrompen, ¿cómo continúa? Si los valores, si los fundamentos, la forma, tu educación, lo que te ha sostenido, lo que ha sostenido tu casa, lo que te ha mantenido derecho, lo que te ha mantenido una persona de bien, se termina contaminando, entonces ¿qué le queda al justo? No le queda nada. ¿Entiende? Entonces, ¿la carne qué quiere? Quiere todo eso. Quiere la formalidad, quiere los beneficios. Os di la tierra por la cual no trabajaste, y te di ciudades que no edificaste, y te di viñas y olivares que no plantaste y comiste. Ahora te pido que temas a Jehová y que le sirvas con integridad de verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La pregunta ahí es: ¿de qué forma vas a vivir? ¿De qué forma querés vivir? Entonces, el verso 15 le dice Josué al pueblo: si mal te parece servir a Jehová, entonces elegí hoy a quién quieres seguir, a quién quieres servir. Si a los dioses que sirvieron tus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaste, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le está diciendo al pueblo: ¿qué Dios querés para tu vida? ¿Qué nivel de vida querés para tu casa, para tu familia? Y alguno podría decir: bueno, pero los dioses de los amorreos, los dioses de los egipcios, de los cananeos no están acá. Claro, no están acá, pero acá hay otros dioses. El Dios del individualismo, el Dios del materialismo, el Dios de la economía egocéntrica, el Dios del yeísmo, el Dios de la indiferencia, de la naturalidad, de la carnalidad, el Dios que corrompe los valores originales de la fundación del hombre, no de la iglesia, de la fundación del hombre, los valores el Dios que rompe los valores con los cuales el hombre fue creado. No estamos hablando de la institución religiosa, sino que estamos hablando de un principio que Dios estableció. Esos son los dioses. No es el Dios de los amorreos, de los cananeos. Esos dioses estuvieron en los tiempos de Josué, de Moisés. Pero nosotros tenemos otros dioses con los cuales tenemos que combatir, los que mencioné anteriormente. Los dioses que están detrás de las redes sociales,
los dioses que están detrás de las leyes que se están metiendo en los congresos nacionales, los dioses que se están metiendo en los hogares, pervirtiendo y corrompiendo las costumbres sanas de las familias, los dioses que se meten en los matrimonios disfrazados de naturalismo, disfrazado de conformismo, disfrazado de que, y más si son creyentes, como dije anteriormente, Dios sabe y Dios entiende y ya Dios lo va a hacer. Y así hay gente que se le va toda la vida y no mueve un solo dedo por cambiar. Contra eso hay que batallar, contra eso hay que pelear. Los dioses que están metidos dentro de las iglesias, que ocupan púlpitos, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, diciéndole a las personas lo que las personas quieren escuchar, empujándolos para que sigan viviendo en esa comodidad, en esa religiosidad, en esa naturaleza, en ese formato humano, codicioso. Lugares, púlpitos que están ocupados por personas que les enseñan a las personas a usar los recursos divinos para su propio provecho. Bajarlo a Dios de su trono y convertirlo en su sirviente personal. Modificar la condición de los ángeles que están al servicio de Dios y ponerlos como mandaderos personales de sus caprichos y de su vanagloria. ¿Está entendiendo lo que le hablo, verdad? Contra esos dioses hay que pelear. Contra esos dioses hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de los malos obreros, de los que se te pegan, de los que intentan supuestamente ser tu amigo o compartir un momento de Dios que no tardará mucho en tratar de hacerte equivocar en los principios y modificar los valores y las verdades que Dios te está hablando. Cuídate de esos malos obreros, cuídate de los que mutilan el cuerpo, cuídate de los que llevan y traen, cuídate de los que usan la tecnología para supuestamente decir la verdad de Dios, porque hay gente que está viviendo de eso. Hay personas que inclusive modifican los principios de Dios. Ellos no tienen más pastor que Dios. Ellos buscan a Dios en su casa, se congregan en su casa, ponen hoy, dicen, bueno, ¿qué canal de internet para congregarme? Y están enseñando de que no es necesario ir a la iglesia. Cuando Dios habló al hombre y a la mujer, dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que no se te haga costumbre no ir a la iglesia. Y hay gente que se le hace costumbre no ir a la iglesia. No. Que no se te haga costumbre no ir. Que no se te haga costumbre no orar. Que no se te haga costumbre no buscar el rostro de Dios. Hoy porque estoy cansado, mañana porque me duele el ojo, pasado porque tengo jaqueca, pasado porque vino visita, tercero porque el perro ladró toda la noche. ¿Cuántas cosas tiene la gente? Que no se te haga costumbre. Que no se te haga costumbre aceptar las cosas que no son como normales. Que no se te haga costumbre. Que no se te haga costumbre naturalizar lo que Dios condenó. No tiene que ver con vos, ni conmigo, ni con el concilio, ni con la iglesia. Dios dijo. Dios dijo. Diga conmigo, Dios dijo. Dios dijo que esto sí y Dios dijo que esto no. Dios dijo que no entrará ni esto, ni aquello, ni lo otro. Lo dijo Dios. No lo dice la institución religiosa X. Lo dice Dios en su palabra, su manual de conducta para nosotros. Que si vivimos de tal forma no se heredará el reino de los cielos, pero que si vivimos de tal otra tenemos la posibilidad de ser hallados en gracia delante de Dios. Tenemos que tener presente cuáles son los dioses que hoy se mueven contra tu fe, que te van comiendo de a poquito, que te van ocupando espacio y que hoy
ya han tomado el lugar de, y Dios no va a compartir ese lugar. Dios quiere su espacio. Josué le dijo al pueblo, si les parece mal seguir a Dios, elijan ustedes qué Dios quiere para su vida. Pero yo y mi casa, yo y mi casa. Y no está hablando de las 4 paredes, yo y mi casa. ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu hogar? ¿Son las 4 paredes? No. El Señor dijo a través del apóstol Pablo que nosotros nos hemos convertido ¿en qué? ¿Ah? ¿En el templo de qué? Del Espíritu Santo. Así que por ende somos ¿qué? De Dios. Somos templo, somos casa de Dios. Mi casa servirá a Jehová. Mi casa y yo servirá al Señor. Puede ser figurativa en tu hogar, tu familia, tus hijos, pero también puede ser figurativo a vos mismo. ¿Qué Dios es el que querés para tu vida? ¿Qué Dios querés para vos mismo? ¿Alguno de estos dioses? ¿Querés el humanismo para vos? ¿Querés la naturaleza caída para vos? Ni hablar si estamos hablando de que tenemos un hogar por el cual responder, una familia, un matrimonio. No es moderno tu matrimonio, que no sea moderno, pero que sea obediente a Dios. No viven como todos los demás, gloria a Dios. Lo importante es que vivas lo más acertado a lo que Dios está pidiendo. No eres una de las mujeres de este tiempo. Lo más importante es que seas una de las mujeres más acercada a lo que Dios quiere que seas. No eres uno de los hombres vivos de este tiempo. Lo más importante es que sea uno de los hombres más acercado a lo que Dios está necesitando que seas para su reino. Y así toda la línea. Josué le dijo, ¿qué Dios quiere? Elijan ustedes. ¿Qué Dios va a elegir? ¿Vas a seguir el Dios de tus padres? Si el Dios de tu padre es el Dios verdadero, qué bueno. Pero si el Dios de tus padres no es el Dios verdadero, el Dios de tu padre es otra cosa. Si encontrás que la mentira para tu padre se convirtió en un Dios, ¿lo vas a seguir? Si encontrás que el engaño, la traición, la usura, la mundanalidad llenó el corazón de tu padre y se le convirtió en un Dios a tu padre, ¿lo vas a seguir? ¿Qué Dios querés para tu vida? Josué le dijo, elijan ustedes qué Dios quieren. Elijan ustedes. Nadie va a elegir un Dios por vos. Elegí vos qué Dios querés, al cual querés seguir y al cual querés servir. Porque yo y mi casa vamos a servir a Dios, al Dios verdadero. Cada cual puede hacer lo que bien le parezca. Pero en esta noche quiero invitarte a que tengas en claro qué Dios es el que querés para tu vida. Y alguno me dirá, pero a mí ya hace tantos años que estoy en la iglesia, ahora me va a decir que elija al Dios. Yo ya, no interesa, no estoy hablando de la antigüedad. Frente a los dioses que hay escondidos, ¿qué Dios querés? ¿Qué Dios querés? Hoy es sorprendente cuando encontrás a una persona que o hablas con alguien y le decís, ¿y dónde te encuentro? Y le da la dirección, ¿dónde te encuentro? Porque hoy todo el mundo está en las redes y te buscan por las redes. No, yo no tengo nada más que donde subo las prédicas, que no es mío, es del ministerio. No me va a encontrar en ningún lado. Si me quiere encontrar, me va a encontrar en la iglesia. Búsqueme en la iglesia que me va a encontrar. ¿Está entendiendo lo que le digo?
guárdese, cuídese, tenga cuidado. Lo van a llamar antisocial, lo van a llamar que está fuera del sistema, lo van a llamar de tantas cosas, de tantas maneras. No importa. Lo importante es si Dios lo llama su hijo, si Dios lo llama su siervo, si Dios lo llama su pueblo, si Dios lo llama como lo tiene que llamar. Eso es lo más importante. Pelee contra los dioses del siglo XXI. Pelee contra esos dioses que lo que quieren es su salvación. Darte este consejo de Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 dice: no hagas tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Sino hace tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús dice: elegí el lugar donde querés hacer tu tesoro. Elegí el lugar donde querés poner tu corazón. Si en las cosas de Dios o en las cosas terrenales. ¿A dónde querés poner tu corazón? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? ¿A dónde querés poner tu corazón? ¿En los placeres terrenales? ¿En los deleites terrenales? ¿O en la obediencia a Dios y su palabra? ¿A dónde querés poner tu corazón? ¿En agradar al humanismo? ¿En agradar a la parte social? ¿En agradar a los conocidos? ¿O hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios? ¿A dónde quiero poner mi corazón? Porque donde esté mi tesoro estará mi corazón. Donde esté lo que considerás que es valioso, ahí estará tu corazón. Te invito en esta noche, antes que vuelvas a casa, que tu corazón esté en el lugar correcto, que tu tesoro esté en el lugar correcto. Antes de volverte a casa, quiero invitarte que pases en limpio, pases en blanco. Para que te asegures de que todo lo que sos vos, todo lo que vos tenés, está disponible para servir a Dios, para seguir a Dios. Con lo que seas que tengas que pelear cada día, batallar cada día, no bajes tus brazos, sigue esforzándote, no desmayes. Hay muchas cosas que te dirán: deja de servir a Dios y hacer lo que otros hacen. No desperdicies tus años, querido, querida. La vida es una y hay que vivirla. Esforzate en esta noche por hacer la voluntad de Dios. Hacete fuerte en esta noche y presentale al Señor lo mejor de vos. Decirle: Señor, ¿sabes una cosa? Como te dije anteriormente, yo he decidido seguirte. Yo he decidido estar contigo. Yo he decidido, Dios mío, seguir tus pasos. Yo he decidido. Tengo 1001 oportunidades de vivir como viven los demás, de servir a los dioses de este siglo. Pero yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, Señor. He decidido entregarte el corazón. He decidido entregarte mi vida. He decidido serte obediente. He decidido esforzarme, Dios. Y si hoy no lo he logrado, Señor, dame las fuerzas para levantarme mañana e intentarlo. Intentar hacer tu voluntad. Padre,